tal, fanáticos beisboleros? Siempre es un placer estar acá para hablar de lo que más nos gusta, de lo que nos apasiona. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que sé que les va a gustar porque está generando muchas opiniones encontradas en las redes sociales. Y digo vamos porque estoy muy bien acompañada por María Ángel Osorio, quien es, yo sé que ustedes la conocen porque hace cobertura de distintos deportes en las redes, de tenis, de básquet y por supuesto de béisbol. Es una persona a quien respeto mucho en el medio y con quien mantengo una muy bonita amistad. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, Kat? Bueno, súper contenta de estar acá y poder compartir contigo esto que más nos gusta y que más nos apasiona, ¿no? Así es. Súper emocionada por el tema que vamos a abordar hoy porque vamos a hablar sobre las reglas que se implementarán en la venidera temporada por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así es. Bueno, fueron aprobadas porque los equipos votaron en la convención de la LBBP de este año para que se implementaran. Vamos a repasar cuáles son: bases más grandes, limitación de virajes, reloj de picheo, programa antidopaje, que realmente es una novedad, regresa por fin, y también el que más me gusta, Trackman, la tecnología de rastreo, de seguimiento o de radares, como ustedes quieran llamarlo, que se va a implementar en los estadios de la LBBP para la próxima campaña. Es importante aclarar que estas novedades, la fuente viene del emergente Ignacio Serranos. A través de su portal fue quien hizo oficial lo que ya se aprobó en la LBBP, en la convención, y también el reconocido periodista Carlos Balmore habló sobre el programa antidopaje. Entonces, bueno, la verdad es que esto surgió muy espontáneo porque yo, bueno, Mari sabe que vivo y respiro béisbol, que todo el tiempo estoy trabajando, creando contenido, y en una de esas que estaba en mi casa creando contenido, trabajando, le envío un mensaje: ¿por qué no hacemos un video para el canal de YouTube en el cual pues hablemos de cada una de estas reglas? Y aquí estamos en las instalaciones de BetSwing, la casa de apuestas deportivas, con el mejor tiempo de pago del mercado. Los invito a que se registren en su página web, a que lo sigan en sus redes sociales y aprovechen sus promociones, que por cierto, hay una muy interesante de las Grandes Ligas cada semana. La mejor serie que puedan encontrar para el fin de semana, ellos tienen una promo sobre ella. Así que ya saben, síganos en sus redes para que estén al tanto de esas novedades que les ofrecen. Y los invito también a suscribirse en el canal de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, pues apóyanos activando, por supuesto, también la campanita de notificación para que te lleguen los videos cada vez que publiquemos algo sobre lo que más nos apasiona, que es el béisbol. Ya lo saben, quédense porque vamos a hablar de cada una de estas novedades para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Iniciamos. Bases más grandes. Esta es una de las reglas que la LBP piensa implementar en la venidera temporada. Y básicamente es muy sencillo de explicar porque los que somos amantes del béisbol y estamos muy cerquita del béisbol, lo pudimos ver en las Grandes Ligas en esta temporada que está rodando. Básicamente consiste en que la primera, segunda y tercera base van a pasar de 15 pulgadas a 18 pulgadas. ¿Esto con qué objetivo? ¿Qué se buscaba con la implementación de esta regla? En primer lugar, el propósito principal y pilar es minimizar el riesgo de lesión de los jugadores, evitar colisiones o minimizarlas. Es decir, hay estudios que ya han comprobado que se ha minimizado este riesgo de lesión. Entonces, este es el más importante de los motivos por los cuales se implementó. Sin embargo, no es menos cierto que esto favorece el robo de bases y lo hemos estado viendo también en Grandes Ligas y lo vamos a ver también ahora en la LBP con la implementación de esta regla. El favorecimiento del robo de bases pues ya se ha estado observando. Hemos visto mayor robo de bases no solamente por juego, sino también la efectividad y el éxito de ese robo de bases. Así es. Bueno, la verdad es que hay que aclarar que primero ese tipo de reglas, y al igual que las demás, lo que busca es el atractivo de las nuevas generaciones. Se busca que el béisbol sea de más acción e incluso de menos duración y combinar esa poca duración con más acción. Entonces, se busca mayor ambiente ofensivo y esto ya tiene su precedente en las Grandes Ligas porque hay distintas reglas que ya se vienen aplicando en ligas menores, en ligas independientes, incluso como otras de las reglas que las que vamos a hablar hoy. Lo que se busca, o por lo menos allá en las Grandes Ligas, era aumentar la producción de carreras, porque sabemos que eso es uno de los principales espectáculos que busca la gente, ¿no? Entonces, ahora, con el robo de bases es más
béisbol de detalles. Ya tú no estás esperando un cuadrangular para impulsar 2, 3 carreras, ahora tienes estrategia como equipo en las bases con esa acción que tienes. Ya lo podemos ver como incluso desde el primer inning estamos viendo a jugadores de mucha habilidad para correr las bases como Ronald Acuña, que pueden robarse incluso la segunda y tercera base o hasta el home. En estos días, José Ramírez se robó el home, creo que fue el 7º o 8º jugador que lo hace en extra innings, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, José Ramírez es uno de los jugadores que lidera en robos de bases desde hace 3, 4, 5 años por allí. Entonces sí, ya vemos que hay más agresividad en las bases, es más dinámico el juego, esto por supuesto atrae más gente y creo que un ejemplo de ello es Ronald Acuña y todo lo que está generando, tanto así como para que sea el más votado, ¿no? Para el Juego de las Estrellas y aseguró ya su participación junto a Ohtani. Curioso, ¿no? Porque tuvo más votos que Shohei Ohtani. De hecho, por ahí estaban hablando mucho en las redes sobre eso. Sí. Entonces, bueno, sí, Ronald Acuña liderando por ahí en la Liga Nacional robo de bases por los Bravos de Atlanta. Eury Ruiz, que ya lleva 3, 4 bases más por los Atléticos de Oakland, liderando en la Liga Americana. Son jugadores que están llamando mucho la atención y que, como ya digo, desde el primer inning se ve esa agresividad, se ve lo dinámico del juego. Mari comentaba algo muy importante, esto no es improvisado en las grandes ligas, ya se viene aplicando desde hace un tiempo considerable. 2021 en particular, este año, comienza a aplicarse en las ligas menores. En 2 ligas a la mitad de temporada se implementó esta regla de bases más grandes y allí se pudo evidenciar en una de las ligas, la 2 de AAA, por cierto, una de las ligas un 2.2% de incremento de robos de bases y en la otra un 0.7%. Por supuesto, los jugadores se sienten más en confianza de poder correr porque tienes menos distancia en las bases. Lo de las lesiones, evitar colisiones, también en ligas menores se pudo evidenciar o tuvo como resultado que hubo una disminución del 13% en los que la MLB o el sistema de MLB califica como lesiones cerca de las bases. Entonces yo me pregunto, Mari, ¿cuántas bases va a tener Tomo Otosaka? Que ya lo hemos comentado bastantes veces porque ella sabe que yo soy fan de los japoneses y los que me siguen en las redes saben que es así. Entonces, de hecho tuve la oportunidad de hacer la cobertura por primera vez de la LVP en la última temporada. Y allí conversaba con Tomo Otosaka y también en la Liga Mayor con Daniel Misaki y les preguntaba sobre todo a Misaki, fue que le pregunté, era más fácil por supuesto porque Otosaka habla japonés, Misaki habla español porque él se crió en Brasil, entonces era más sencillo, ¿no? Pero de hecho me dijeron en la Liga Mayor, no, es que si vas a entrevistar a Misaki necesitas hablar japonés, y yo bueno, cancelado el plan, no puedo hacer la entrevista. Tengo que practicar japonés si quiero entrevistar a Ohtani. Pero bueno, el punto es que cuando conversaba con Misaki le preguntaba, ¿cuál es la diferencia más notable entre la liga japonesa y la LVP, la liga venezolana? Y él me decía, es que allá es mucho béisbol de detalles, porque desde el primer inning tú los ves tan agresivos como para tocar la bola o incluso para robar las bases. Bueno, ahora esto se trasladó a las grandes ligas y lo más probable es que se traslade ahora a la LVP, donde veremos desde ese primer episodio robar bases. Bueno, hay que ver cómo se implementa acá en la LVP, cómo es la receptividad no solamente de los fanáticos, sino también de los jugadores, ¿no? Como bien decías, va a ser un béisbol mucho más de detalles. Y esto nos conecta con nuestro siguiente tema, que es la siguiente regla, todo lo que es el viraje del lanzador, el límite en el viraje. Porque ahora el lanzador y el receptor va a tener que estar más pendiente de muchas cosas, porque bueno, si bien las bases más grandes favorecen el robo, pues el viraje y el límite de viraje de parte del lanzador, pues esto va a estar bastante relacionado y va a ser un detalle más agregar a nuestra liga. Así es, vamos a refrescar. Si al tercer intento el lanzador no pone en out al corredor, él va a avanzar una base. Esta es la penalidad, ¿no? Ahora bien, como bien lo dice Mari, esto representa un reto tanto para el lanzador como para el receptor. Para el pitcher porque le permite o lo obliga a ser más competitivo porque tenían esto como estrategia. Los lanzadores pues jugaban con los virajes porque si estás en un conteo particular y el bateador está esperando una recta, por ejemplo, tú jugabas con la cantidad de virajes para sorprender, para ser más indescifrable en ese conteo para los bateadores. Pero antes
viras, y de repente lanzas la recta, aunque él sabía que en ese conteo venía recta, la verdad es que lo sorprendes porque él ya está concentrado en la cantidad, o pierde, mejor dicho, la concentración que gana mientras está ahí en el plato cada vez que se vira. Ahora, por supuesto, ellos tienen que ser más selectivos en sus picheos, ser más competitivos. Esto le permite hacer ajustes a él como el lanzador. Y a los receptores, pues si tienes corredores que amenazan mucho en las bases, un ejemplo de ellos, claro, ejemplo, quienes están liderando, no con los que, porque uno de los que va a mencionar no tiene, digamos, los turnos suficientes para poder calificar, pero cuando hablamos de lo rápido de pies por segundo en las grandes ligas, tenemos a Corbin Carroll, tenemos a Trea Turner, por supuesto, que llega con mucha elegancia. A mí me encanta Trea Turner porque él llega con mucha elegancia, está por ahí ese video que se hizo muy viral, donde llega home parado con mucha elegancia. Y también está la foto de Ronald Acuña llevándose la base para su casa. Ah, sí, bueno, ajá, tienes a Ronald Acuña Jr., tienes a Eli de la Cruz, que ya lo hemos conversado miles de veces. Mari me soporta a mí, porque, ¿sabes? Cuando yo me fingo con un jugador, que empiezo, no, es que yo soy fan de este jugador, yo estoy fan de este jugador. De hecho, mientras estamos grabando esto, yo estoy inquieta, porque Ohtani está lanzando, y yo no lo estoy viendo. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, si tienes un jugador de ese calibre de 80 en su informe de exploración, en lo rápido que es, se abre mucho, por supuesto, pues tiene la habilidad suficiente para correr las bases, tienes ahora menos distancia en las bases, tienes prácticamente la garantía de que no se van a virar los lanzadores. Y yo creo que eso habría que revisarlo a final de temporada de Grandes Ligas, pero estoy segura que como que la oportunidad de viraje se ha reducido. O sea, sí, deberíamos verificar eso. Incluso el intento, o sea, porque sabemos que tiene 2 intentos, porque si no, entra la penalidad. Así es. Pero incluso el intento es como, ahora el lanzador está enfocado en su picheo, o sea, así como es. Que muy poco voltea a tratar de hacer el out, ¿no? Así es, claro, es que con esa limitación, por supuesto que tiene un impacto mental en el lanzador. Y para los receptores, pues también sería interesante revisar las estadísticas de los receptores de las grandes ligas que en los últimos años han liderado en outs en intento de robo. Un ejemplo, el venezolano Salvador Pérez, o tenemos a Otete Realmuto. Todos estos receptores con esas habilidades defensivas élites, es muy interesante revisar si le está yendo también en outs, haciendo outs en intentos de robo, ¿no? Con estas 2 reglas. Claro, esto tiene que tener, por supuesto, un impacto estadístico. Y de hecho, Mari, hablando de impactos estadísticos, a mí me parece que también va a tener una influencia significativa en todas estas estadísticas ofensivas que miden el valor que puedas tener para tu equipo en términos de creación de carreras. Sobre todo las avanzadas son las que miden este tipo de aspectos, pero por ejemplo tenemos la del OBP, que podría considerarse tradicional porque forma parte de la línea ofensiva que todos conocemos, averaje o promedio de bateo, como ustedes quieran, porque a algunos no les gusta que lo llamen averaje. Averaje o promedio de bateo, OBP y slugging. Bueno, en el OBP, que se mide con qué tanta frecuencia te envasas, por supuesto va a tener un impacto porque ya ahora tienes la facilidad de poder robar las bases, y esto por supuesto tiene un valor añadido en términos de creación de carreras. De productividad, al final lo que estás midiendo es esa productividad de ese jugador. Así es. Entonces, sí, efectivamente va a haber una variación. Vamos a ver, y esto lo vamos a atar con nuestro último tema, que es el TrackMan. Vamos a ver cómo vamos a poder medir todo esto también, ¿no? Lo que es la LVP. Pero lo que sí sigue inmediatamente, hablando de todo el detalle que va a tener que estar pendiente tanto el lanzador como el receptor, va muy de la mano, y todo lo que es la estrategia del lanzador, la estrategia también del bateador, porque va de la mano también con esto, con respecto a lo que es el reloj de picheo y también el tiempo que el bateador tiene que tener presente al momento de pararse en el plato. Entonces ese va a ser nuestro próximo tema. Así es, vamos a continuar con el polémico reloj de picheo y bateo. Ya saben, quédense acá. El famoso reloj de picheo, una de las reglas que más ha generado opiniones encontradas en las redes sociales desde que se implementó en las grandes ligas, incluso antes, desde que comenzó a hablarse sobre ello, ¿no? Porque muchos decían, me genera ansiedad ver ese reloj, sobre todo en Spring Training, donde se podía apreciar en las transmisiones el reloj per se, el que estaba allí en el estadio, ¿no? ¿A ti no te generaba ansiedad, Mari? Me genera ansiedad. ¿Todavía? O sea, yo todavía veo el reloj
hacer reloj en cuenta regresiva. En la transmisión aparece chiquitico, pero es como para que le bajen Me da taquicardia y yo digo que lanza, te van a penalizar y esperan como hasta el último segundo. Así o sea, claro, es. eso le da emoción también. Por supuesto, por supuesto. Pero importante destacar que esto no fue una improvisación de parte de Grandes Ligas, porque esto lo implementaron antes en lo que son ligas menores. Entonces, ya los jugadores de ligas Estaban menores preparados. estaban preparados. No, ahora la novedad es para los de las mayores como tal. Y sin duda que esto representó un nuevo desafío para los jugadores, sobre todo para los lanzadores. Pero antes de iniciar con todo lo que ha implicado, sobre todo en temas mental, ¿no? Para los jugadores, vamos a refrescar un poco. 15 segundos cuando no hay hombres en base, es decir, para que inicie el movimiento el lanzador entre picheos. 20 segundos cuando hay corredores, cuando hay hombres en base. Pero para los bateadores, recordemos que también no se habla mucho, pero ellos también tienen su tiempo. 30 segundos para presentarse al plato y 8 segundos, es decir, ya tienes que estar comprometido visualmente con el lanzador. En otras palabras, ya tienes que estar preparados para enfrentar el picheo en los 8 segundos. Hay que recordar, la penalidad para los bateadores si incumplen es un strike y para los lanzadores una bola. Ahora sí, volviendo con este tema mental, porque a mí me pareció muy interesante un artículo que leí sobre una entrevista que le hacían al jefe de habilidad mental de los Rays, porque en las organizaciones de las grandes ligas, algunas cuentan con este personal, ¿no? Especializado en esta área, habilidad mental. Y él decía, representó un desafío de verdad, sobre todo para los pitchers en el sprint training, adaptarlos a ese reloj de picheo, porque los seres humanos tenemos naturalmente hábitos, rutinas, y ya no existe ahora en las grandes ligas, y no va a existir ahora en la LVP si se materializa esta regla, esa premisa de que, bueno, yo lanzo cuando esté listo o yo bateo cuando esté listo. Ya no hay estrategias tampoco que también tenían los lanzadores y los bateadores, y bueno, él decía que sí, efectivamente, el reto fue tratar de adaptar el reloj mental que ya tienen los lanzadores a el reloj físico, es decir, a esos 20 o 15 segundos, ¿no? Esto fue un reto, pero sí ha resultado, y la verdad es que lo más importante, que es lo que se busca con esta regla, se ha reducido el tiempo de juego. es así. Entonces, esto por supuesto va de la mano con mayor acción y menos duración. Y lo que hablábamos también, lo que es atraer fanáticos a los estadios. Jóvenes. Sobre todo fanáticos jóvenes. Estamos ahorita en un mundo bastante ágil, dinámico, y esto trae dinamismo al espectáculo. Por y yo creo que esto es supuesto. lo más positivo. Pero sí, sin duda, por lo menos las mañas, eso pues se eliminó. O sea, Excelente. habían lanzadores o bateadores que tenían cierto ritual al momento de pararse en el plato de los bateadores o en la lomita de los lanzadores. Así es. Esto pues por el tema tiempo ya no puedes tener esta holgura que pues tenías anteriormente porque no tenías este límite. Así es. Lo positivo, sin duda, pues la reducción, que ya es un hecho en Grandes Ligas, se comprobó. Y qué necesario es en la LVP, ¿no? Porque son Por juegos que... supuesto, es que es una de las decisiones más acertadas. De hecho, antes de pasar a lo de la LVP, el tema de que comentabas de la estrategia es importante, porque a mí me parece increíble. Primero que es muy difícil, imagino que fue bastante difícil, adaptar sobre todo a los veteranos, ¿no? A un Claro. Justin Verlander, a un Max Scherzer, o sea, Adam Wainwright, jugadores que tienen años de años en las grandes ligas y ahora tienen que adaptarte a esta nueva regla. Y era muy interesante lo que pasaba con Max Scherzer, porque él tenía una estrategia. Fíjate lo que es ser competitivo en el juego, ¿no? Él tenía la estrategia de lanzar ya en el último segundo y eso confundía a los bateadores. Entonces es como la manera de reinventarte ante una nueva regla. Es así, y eso demuestra el profesionalismo Por supuesto. de los jugadores, el poder adaptarse a todo este tipo de reglas. Demuestra profesionalismo. Lo veíamos en una entrevista que vi del extra base, le hicieron a Luis García, Ok. que tenía también como todo un Sí, bueno, de hecho lo limitaron, su weight claro, up y todo. total. Sí. Y básicamente muy tranquilo respondió, le respondió el extra base, mira, adaptarnos, o sea, Claro. no lo voy a hacer ahora.
Es que depende también del tipo de lanzador, Claro. porque hay lanzadores que son rápidos en sus movimientos, no les afecta, Claro. pero hay otros que sí les ha costado. ¿Sabes que a mí me gusta investigar mucho? Entonces, yo soy amante del picheo. Entonces yo le preguntaba a muchos amigos lanzadores Porque y unos me decían. Uno está curioso. Exacto, uno es Claro. curioso. Entonces, unos amigos lanzadores me decían, por ejemplo, hay uno que está en ligas menores y me comentaba, Catalin, realmente a mí no me afectó porque yo soy muy rápido en mis movimientos, pero hay otros que sí les afectó, hay otros que la verdad incluso podría la efectividad, no en términos tanto de estadística, sino la efectividad de todo lo que concierne a todas estas métricas juntas. Creo que también puede tener un impacto. Mari lo decía, en la LVP es muy acertada la decisión, porque estamos hablando que el tiempo promedio de duración en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue de 3 horas y 40 minutos. Esto es demasiado para las nuevas generaciones. Y el juego que duró más en esta última temporada, faltaron 2 minutos para que fueran 5 horas. Esto es una exageración. Claro, y además también está el tema, a ver, hacerlo más dinámico, sin duda, es importante, pero también todo lo relativo a que los jugadores, ver cómo se sienten los jugadores. Claro. Esto hay que revisarlo y yo creo que va a ser parte interesante de la creación de contenido que podamos hacer Por en esta nueva supuesto. temporada, preguntar a los jugadores, a los fanáticos, sí, sin duda, ¿qué tal les parece esta regla en particular? Pero los jugadores, pues sin duda, también habrá que tomar en cuenta esa opinión y ver qué tanto se adaptan, porque los que vienen de ligas menores o de grandes ligas, Claro, sistema. pues ahí no hay nada que hacer. Pero todo eso tiene un proceso de adaptación y habría que ver esa revisión más adelante. Así es, bueno, una advertencia de spam. Voy a entrevistar muchos lanzadores para la próxima temporada, sobre todo en la pretemporada de la LVP, y les vamos a preguntar qué tal se sienten aquellos que no han visto en los últimos años acción en el sistema de MLB. Ahora, es un tanto curioso porque en México, que comienzan a aplicarse estas reglas recientemente, cambia esta en particular de la duración del reloj de picheo, ¿no? Porque ellos, cuando no hay hombres en base, tienen 12 segundos, menos tiempo que en las grandes ligas. Y cuando hay hombres en base, no tienen límite. Yo le preguntaba a un lanzador que hace vida ya, bueno, realmente juegan las dos, la del Pacífico y la otra, y él me decía, no, la verdad es que no nos ha costado adaptarlo. A mí me llamó mucho la atención porque estamos hablando de que es menos tiempo que en las grandes ligas. Y me decía que sí hay un tema un tanto más complicado al momento de adaptarse en lo que concierne a los jugadores del bullpen, a los relevistas, porque sabes que ellos tienen su tiempo ilimitado o al menos no tenían como tanta, digamos, ser tan rigurosos como que mira, tienes tanto tiempo para calentar, para ponerte al tono, ¿sabes? Cuando ellos salen del bullpen para ponerse a tono. Ahora ellos están entre 1 minuto y medio o 2 minutos, uno de esos dos, tienen esa limitación. Y eso sí había generado un poco de conflicto con el tema de adaptarse. Inestabilidad. Sí, le había costado un poco más adaptarse. Pero sin duda que eso aquí va a tener buenos resultados en términos de duración. Sí, también estuvimos revisando que la Lidon está evaluando la posibilidad de implementar estas reglas, entonces sería también interesante ver si lo hacen también para esta liga, para la temporada que viene. Así es. Estar pendientes ahí y también, pues, tú tienes pensado hacer un space. Así es, para hablar de... Pero no tanto de las reglas, pero sí lo vamos a mencionar una que otra, pero esto más que todo encaminado a hablar sobre el trackman, sobre la sabermetría en la Liga Venezolana. Pero sería interesante también aprovechar, si tenemos algún invitado ahí que se conecte a ese space, exacto, poderle preguntar, mira, ¿qué te parecería a ti la implementación de estas reglas en la Lidon? Sería también interesante. Pero bueno, sin lugar a dudas, este es un tema bastante extenso, lo que es el reloj de picheo, porque es la regla como que más polémica ha traído, porque es la que trae más cambios como tal en pitcher y en bateador.
Así es. Bueno, hablábamos en estos días que le hicieron una encuesta a los fanáticos, eran 15,000 fanáticos de ligas menores, y ellos decían que les gustaba esta regla porque evidentemente la duración del juego era menor. Pero a los jugadores como tal, cuando le hacen las preguntas, no les gustaba. No se negaban rotundamente a las reglas, a la implementación de estas, sino que querían que fueran más suaves. Por lo menos en el shift defensivo, que por cierto es uno de los temas que no se ha dicho absolutamente nada. Al principio decían, antes de esto del emergente y los periodistas que pues vinieron a toda esta información, más que todo. Sí, decían que tenían la intención de implementarlo, mas no se ha hecho oficial, no se ha dicho ni siquiera en ninguno de estos portales. Que a mí particularmente no me gusta esta regla, y menos creo que tiene sentido acá en la LVP, porque sabemos que uno de los motivos por los cuales demoran tanto los juegos acá es que hay muchas carreras, o sea, hay demasiada producción. Es una liga de bateo. Sí, ya, o sea, es muy común ver juegos donde son más de 10 carreras, ¿no? Que diría que es hasta el promedio, hay que revisar esos números. Total, o sea, sería como una regla que realmente acá no tendría sentido, sino que más bien sería contraria a las otras que estás aplicando. Claro, es como que no, vas a compensar negativamente lo que has hecho con las otras reglas. Contrarrestas las otras reglas. Sí, porque ¿qué se busca con la limitación del shift ofensivo en las grandes ligas? Pues producir más carreras. Y esto es una tendencia, lo que ya veníamos comentando hace rato, la tendencia de mayor ambiente ofensivo, y decíamos que, ya lo hemos dicho varias veces acá en este video, que las grandes ligas no improvisan. Incluso en una de las ligas independientes, que es la del Atlántico, lo veníamos hablando en estos días, Mari, que ponen más alejado la lomita a los efectos de poder tener mayor ambiente ofensivo, porque cada vez son más los lanzadores que tienen buena extensión. Por ejemplo, un venezolano, Pablo López, tiene una muy buena extensión, que por cierto es algo admirable, lo que para mí, o sea, una opinión personal, porque si ustedes ven los números, se meten en una página que se llama Baseball Savant, para los que no la conocen, allí ven números avanzados, sobre todo es muy completa en términos de lanzadores. Ustedes allí pueden verificar lo que es spin rate, lo que es la extensión, lo que es speed efficiency, todo este tipo de conceptos. Bueno, speed efficiency no sé, tendría que verificar, pero por lo menos el ángulo y todo este tipo de conceptos avanzados están en esta página. Y si ustedes ven a Pablo López, el venezolano de los Mellizos, que estuvo involucrado en ese cambio famoso por Luis Arraez. ¿Quién ganó en ese cambio? Yo creo que ganaron los Marlins. Yo creo. Yo creo que ganaron los Marlins. ¿Tú porque crees? Luis Arraez, la verdad. ¿Tú crees? Luis Arraez, oye, Luis Arraez está produciendo hasta demasiado. una metra, está. Sí, no, Luis Arraez está produciendo demasiado, es increíble. Que por cierto, en esa página, si ustedes se meten y ponen Luis Arraez, ustedes ven algo que dice Spray Sharp, y ahí ven la gráfica de dónde cae cada batazo, si es cuadrangular, si es un triple, si es un doble, si es un sencillo. Y eso, si ustedes ven los sencillos, que están creo que en naranja, los punticos, eso es lo que literalmente se llama batear para todos lados. No, incluso el ambiente que se ven los Marlins desde la llegada. Se ve distinto. Claro. Bueno, los Marlins están ahí en la pelea, claro, lo que pasa es que no la tienen fácil, porque la de la Nacional, los Bravos de Atlanta, Tú me dirás. Los Bravos, mira, ellos llegaron a esa serie donde se enfrentaron recientemente y tenían 5 ganados seguidos los dos. Y yo pregunté en las redes, ¿quiénes creen ustedes? Yo creo que los ofendí a mis seguidores. ¿Quiénes creen ustedes que van a romper la seguidilla de 5 victorias consecutivas del equipo rival? Me dijeron, los Bravos, creo que fue el 80% que votó, y efectivamente, los barrieron. Y se alejaron más en la división. Entonces, bueno, volviendo a Pablo López, tiene una buena extensión y me parece admirable porque él estuvo trabajando en la temporada muerta, añadió su sweeper, este picheo tan famoso que en realidad siempre ha existido en las grandes ligas o bueno, en todo el béisbol, pero lo califican como tal de sweeper desde hace 2 años para acá, que por cierto lo lanza Ohtani, es el picheo que más utiliza Ohtani. Y Yu Darvish, pitcher de calibre, de élites que lo utilizan, él añade el sweeper, pero también aumentó su extensión. Estaba en 6.8, 6.9 y la aumenta a 7.1. Y es que son cada vez más los lanzadores que tienen esta extensión tan alta. ¿Y qué genera esto? En otras palabras, están soltando la pelota más cerca del home y esto hace que sea más indescifrable qué picheo va a venir para los bateadores. Entonces buscaban en la Liga del Atlántico alejar la lomita, los efectos de aumentar más bateos, pero no les gustó el resultado. No les gustó el resultado. No tuvo aprobación. Así es, no les gustó.
Sin embargo, pues sería interesante, ¿no? Porque al final es un cambio físico, ¿no? Por supuesto, algo parecido a las bases más grandes, ¿no? Que es cambio físico, exactamente, algo que se puede palpar, algo que está allí. Pero sí, en la LVP se producen demasiadas carreras, es una liga ofensiva. ¿Cómo vas a limitar el chip defensivo? Contrarresta el resto de las reglas, sin lugar a dudas. ¿Cuánto te va a producir Dan Vázquez? ¿Cuánto te va a producir Wilfredo Tovar? Oye, por poner un ejemplo. Exacto, o sea, son jugadores que producen bastante y es una de las razones por la cual tiene Michael García, que por cierto, Michael García a barrer, como dice Michael. Mari le encanta, ustedes se nota en el Twitter de Mari, en temporada puro a barrer y kaki. Eso, claro. Porque ella es fanática de los tiburones. Claro. Entonces, sí, Michael García está produciendo bastante también en las grandes ligas. Ya agarró el tono. Yo digo que cuando ese muchacho agarra el tono, ya no hay vuelta atrás. Listo, no hay. Así es. Entonces, bueno, quédense porque vamos a seguir comentando las otras dos novedades que aprobaron en la convención. Un dato que se nos pasó, que creo que es importante también tenerlo presente, y es el tema de la penalidad en este tema de reloj de picheo y también el reloj para el bateador. En las ligas menores también, antes de implementarse en grandes ligas, se hizo el análisis de esa curva. Sí. Cuando se hizo el análisis de si a los fanáticos les gustaba, todas las encuestas también a jugadores, sí. También se hizo el análisis de la curva y se vio cómo se fue disminuyendo a lo largo del tiempo, tal como lo decías hace un rato. O sea, al final el ser humano, los jugadores, se va adaptando y pues, como decía el de habilidad mental, bueno, o sea, se fueron adaptando y se fue reduciendo la penalidad por esta regla. Entonces creo que también es importante. Va a haber un proceso de adaptación, una curva de adaptación. Sí, sí, por supuesto. Sería interesante cuando culmine la temporada 2023 de las Grandes Ligas ver precisamente esa curva, pero allí, en las mayores. Creo que el primero sancionado fue Manny Machado, si mal no recuerdo, en esa ley. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué dijo Manny Machado cuando lo entrevistaron? Haré historia. Haré historia. Lo positivo de esto es que yo voy a hacer historia. Paso los libros de historia como el primer bateador que tuvo la infracción en el tiempo. Manny siendo Manny. Bueno, Manny siendo Manny. Claro. Y Ohtani, bueno, el primero en cumplirlo tanto como lanzador como bateador en un mismo juego. Así que ya lo saben, quédense porque vamos a seguir con las otras dos novedades que se van a implementar en la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En la MLB, apuéstale a cada swing o al ganador de la serie. Regístrate con un clic y cobra sin contratiempos. BatSwing, creamos ganadores. Continuamos con las novedades para la próxima temporada del béisbol venezolano y es que regresa el programa antidopaje, una decisión sin duda muy acertada también como las anteriores, sobre todo la de reloj de picheo por el término de duración, pero acá porque otorga mucha credibilidad a la liga y también mucha transparencia cuando hablamos de los premios que se otorgan, el rendimiento de un jugador ya no se va a poner en duda, Mari. El control antidopaje sin duda es sumamente necesario y aplaudimos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y a los equipos por haber aprobado retomar este control que nos otorga credibilidad y que sin lugar a dudas pues los jugadores pues ya no sabrán. Es un tema muy polémico, Kat, porque sí. es como que tú comentas sobre debe implementarse de nuevo el control antidopaje y como que uno te cae como si estás señalando a alguien, a algún jugador, y no, o sea, es algo que tiene que existir en las ligas para generar esa transparencia de cara a los procesos. Y el control antidopaje es eso, es un proceso que la LVP, y aplaudimos nuevamente, vuelve a retomar y que había dejado de realizarse por temas presupuestarios. Así que es una de las decisiones más acertadas que le estén dando prioridad a esto, porque iba a ser muy incoherente pues invertir en todo el resto de las reglas, en todo lo que requiere el resto de las reglas y no invertir en algo tan primordial como es el control antidoping de caras al Caribe, de caras a grandes ligas y de caras a tener una credibilidad como liga, ¿no?
Así es, bueno, ya el sistema de MLB se va a sentir más en confianza de enviar sus jugadores porque ahora son las mismas condiciones que se están aplicando allá. Y bueno, como bien lo decías, creen que uno está señalando, no, esto ya no se trata de un tema de fanatismo, estamos hablando del bien del béisbol venezolano, la imagen que estamos proyectando o que vamos a proyectar en caso de materializarse, en caso de hacerse oficiales cada una de estas novedades para la próxima temporada. Me pregunto, Mari, ¿será que también van a implementar las revisiones de los lanzadores? Porque me parece que esto es lo más lógico, lo más racional que puedes hacer para que sea aún más creíble, ¿no? Todo lo que concierne a este tema de sustancias prohibidas. Recordemos que en las grandes ligas ya se viene aplicando con rigurosidad y ha dado resultados porque hemos visto que incluso este año han sancionado a Max Scherzer, han sancionado a Domingo Germán, ¿no? Que por cierto lanzó un juego perfecto hace días, algo impresionante. Y muchos me decían, no, porque fue ante los Atléticos. Hermano, juego perfecto, juego perfecto. Así es. Si no, lánzalo usted. Y no permita hit, no permita carrera, no permita boleto. Lanza tú. Lanza tú. No, de verdad que es un tema bastante polémico, pero también bastante inteligente por parte de la liga. 3 años aproximadamente teníamos, 3 temporadas aproximadamente teníamos sin control antidopaje y sin lugar a dudas una de las decisiones más acertadas que se tomaron allá en Panamá. Así es. Continuamos. Ahora vamos con un tema que a Katherine no le gusta mucho, solamente que vamos a dejar un link acá abajo porque esto redirige a 2 horas que vamos a estar conversando del Trackman, del señor Trackman. Se implementará el Trackman en la LVP y esto sin duda pues nos genera mucha curiosidad de cómo va a ser esto y la importancia que va a tener la instalación de este sistema, de esta herramienta que busca medir estadísticas avanzadas, porque bueno, las estadísticas básicas las que contamos, pero implementar esto acá en la LVP va a ser sumamente interesante verlo. Hace poco estuve leyendo que la Liga Mexicana de Béisbol suscribió una alianza con Trackman Inc., que es una empresa de Dinamarca y que sucede con la cual la Liga Mexicana de Béisbol hizo esta alianza, queda en Connecticut. Entonces es bastante, crea como esa curiosidad de saber, ¿será que la LVP va a suscribir alguna alianza con Trackman Inc. o será que simplemente pues va a comprar lo que sería estos equipos para su instalación y aplicación, implementación a esta liga? Y se genera un compendio de curiosidades y de preguntas acerca de eso. ¿Quién va a tener acceso a esta data? Y bueno, es el tema de la noche, ya como le decimos, señor Trackman va a llegar para quedarse y esto pues aporta a nuestra liga, pero sobre todo a todo lo que es los análisis deportivos, Kat. Por supuesto. Mira, es que sí, yo estaba esperando este momento del video, no les voy a mentir. La verdad es que esto representa sin duda un avance significativo en el béisbol venezolano y tengo que admitir que yo no esperaba que esto se pudiera presentar tan pronto en la liga venezolana. No sabes la cantidad de veces que yo hablaba con mi papá y le decía, ¿por qué nosotros no tenemos acceso? ¿Por qué nosotros no podemos saber, tener el nivel de una liga que pueda contar con estadísticas avanzadas? ¿Por qué no tenemos el famoso cuadrito? Ahora lo vamos a tener. Esto es algo tan fundamental en el béisbol en general, ¿no? Vamos a repasar un poco. La sabermetría llegó para quedarse. A algunos les gusta, a algunos no. Ustedes conocen mi posición, la cual es bastante obvia. Pero la verdad es que ya más de 2 décadas los equipos de las grandes ligas, las organizaciones de allá de las mayores, cuentan con departamentos, cuentan con personas especializadas en analítica. Y también hay ligas donde esta tendencia sabermétrica se ha hecho sentir. Por ejemplo, la Lidom, como bien comentaba Mari, también la Liga Mexicana está implementando esto. Pero no sabemos aún, desconocemos cuál va a ser la manera de implementarse, ¿no? Trackman en realidad es la empresa y esto es un sistema de radares que se instalan en los estadios. Es decir, vamos a tener acceso a estadísticas como velocidad de los picheos, algo que es tan básico, ¿no? Tan Correcto. Fundamental. También el ángulo de salida de los batazos, velocidad de salida de los batazos. Ahora podremos saber si un jugador tiene una cantidad o una tasa considerable de hard hits, que no son más que batazos que salen a 95 millas por hora o más. Ya podremos saber los grados de
los ángulos de batazos. Esto es importante porque a los efectos sobre todo de verificar el rendimiento de los jugadores, saber si se trata de una línea porque salió de tantos grados a tanto, 10 a 25, si se trata de un fly, todo este tipo de métricas, saber también la velocidad del sprint speed de los jugadores, podremos saber a cuánto corre Ali Castillo, podremos saber a cuánto corre Tomo Otosaka. Entonces, estas son tecnologías que ya se vienen aplicando en distintas ligas, en Taiwán, en Corea, en Japón es muy interesante porque la aplican en la NPB a los efectos de poder descifrar las debilidades del equipo contrario y poder determinar en términos de estrategias cómo enfrentar a sus equipos rivales. Pero hay que acotar que en la Liga Venezolana de cierta manera ya se viene usando la sabermetría, porque en equipos como los Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, desconozco los demás, no voy a ser tan irresponsable de decir sí o no, porque realmente solamente tuve la oportunidad de conversar con José Alguacil en la temporada 2022-2023, manager de Leones, y también con el coach de control de calidad en ese entonces de los Tiburones, Kenny Díaz, que trabaja con los Nacionales de Washington en su casa matriz, y que bueno, ahora estará en el equipo de Henry Blanco, en los Cardenales de Lara. Ellos pues los entrevisté con el fin de hablar sobre TrueMedia, que es una base de datos en la cual los equipos pues tienen acceso a este tipo de datas avanzadas y a partir de ellos creaban reportes de cómo enfrentar a su equipo rival. Y mira qué curiosidad, son los dos equipos que llegaron a la final de la LVP. Así es, y tal como tú dices, desconocemos si el resto lo ha aplicado, pero lo que sí es importante rescatar es que tanto en tu entrevista como José Alguacil, como ya nos los advertía en algún space José Alguacil, en lo que es Espacio LVP, cuando lo entrevistamos en aquella oportunidad, en temporada muerta de la temporada pasada, él ya comentaba y adelantaba que sí, que usaba la sabermetría. Entonces, totalmente curioso, pero adicionalmente, a mí me genera como curiosidad ver aquellos equipos que no lo utilizaban, cómo lo van a empezar a utilizar en todo lo que es la estrategia. Porque va a ser bastante interesante, va a ser una novedad y esto todo va a traer un proceso también. Hay que ver cómo va a ser la instalación, algo y cómo va a ser todo el tema del mantenimiento de estos equipos, si el responsable de este mantenimiento va a ser la Liga Venezolana de Béisbol Profesional o si va a ser el equipo en la sede que el equipo, o por ejemplo, donde hay sede compartida, ver si el mantenimiento pues va a ser de parte del equipo compartido. Todas esas dudas se nos generan, pero lo más importante es cómo se va a usar esto, tanto los equipos para el tema de estrategia, para enfrentamientos futuros y también todo lo que es para el mismo jugador. Así o sea, es. El mismo jugador con esos reportes pues tiene como seguridad o una estrategia definida. Evidentemente no toda sabermetría, como siempre lo decimos, pero qué importante pues es tener algunos datos con los que hoy en día no contamos. Así es. Bueno, partiendo de eso que dice, no toda esa sabermetría, sí, yo soy una persona que ama las estadísticas avanzadas, pero creo que todo debe tener un equilibrio, correcto, por supuesto. Si no, pregúnteselo a Blake Snell en la Serie Mundial de 2020. Pero no, la verdad es que, bien dices, en términos estratégicos, por supuesto que va a ser una herramienta muy útil para los equipos. También en las grandes ligas, pues lo utilizan a los efectos de verificar a nivel de proyección qué tan valioso puede ser un jugador y qué tan bien se puede adaptar a las necesidades que tienes en términos de transacciones en la agencia libre y todo esto. Un ejemplo de ello es que me acuerdo mucho que una vez estaba en una radio y me preguntaban cómo es posible que Juan Soto pueda pedir tanto dinero si él no batea sobre 300, pero las estadísticas avanzadas te están diciendo lo contrario, porque bueno, vienen todo este tipo de datos que a nivel de proyección te está acumulando lo que puede tener él en calidad de contacto, lo que puede registrar. Que Juan Soto también es un tema bastante polémico. Sí, oye, pudiéramos hablar un día de Juan Soto. Sí, claro que es sí. importante aclarar algo con respecto a todo este tipo de tecnologías, porque muchas personas piensan que aún se implementan en las grandes ligas y la verdad es que allá cuentan con una tecnología más avanzada que Trackman. O sea, ya Trackman quedó atrás a lo que ellos buscan, ¿no? A lo que ellos quieren adaptarse en términos de datas avanzadas. Para hacer un poco de recapitulación, para hablar un poco sobre la historia. En el año 2006-2007 comienza a implementarse en las grandes ligas
una tecnología de rastreo o de seguimiento de picheos que era Pitch F/X, así mismo la consiguen. Esto era una tecnología de seguimiento óptico, pero querían aún ver más datos, tener más acceso a estadísticas, sobre todo de bateo, y comienza a implementarse StatCast, que esto fue en el 2017, y era básicamente una combinación de dos tecnologías, TrackMan, que es lo que estamos hablando hoy, y de TrackUp. Esta tecnología, pues TrackMan tenía la capacidad de, a través de radares, poder tener acceso a más estadísticas. Ya podemos ver la velocidad a través de, o sea, de esta parte de StatCast, la velocidad de los batazos, el ángulo de salida de los batazos, es decir, ya no era solamente picheo, ahora estamos viendo la parte de bateo. Más integralidad, sí, en cuanto al análisis, sobre todo. Sí, sobre todo también el análisis, y también en TrackUp pues tenía esta tecnología de cámaras en las grandes ligas, y que también permitía rastrear a los jugadores. Entonces, bueno, surgen distintas estadísticas avanzadas, sobre todo las defensivas, porque yo sé que son un poco de las más complejas. De hecho, cuando las explico, la gente se queda como que, bueno, ¿pero qué estás diciendo? No entiendo. Pero es que esto tiene, o sea, son datos mucho más avanzados. Y a partir de 2019, comienza a instalarse y se empieza a aplicar, considerando que era una temporada como de prueba piloto porque era corta por la pandemia. En 2020, se instala en 2019, comienza a aplicarse en 2020, lo que es hockey u ojo de halcón en español, y esto es aún más avanzado porque tiene biomecánica, y esto, el rastreo de los jugadores, es más intensivo, porque resulta que StatCast no tenía la precisión que tenía Pitch F/X, como lo consiguen, pero ahora esta nueva tecnología de hockey tiene la precisión de Pitch FX y también te proporciona las estadísticas que te proporcionaba StatCast. A mí me emociona mucho este tema porque tienes ahora la manera de medir a través de esta tecnología de hockey, pues la temperatura de los jugadores, el esfuerzo de los jugadores, el alcance que pueden tener los jugadores, y en estadísticas defensivas avanzadas, pues tú dices, UZR es una, DRS es otra, outs por encima del promedio es otra, y tú dices, bueno, pero ¿cómo carrizo miden cuál es el alcance de un jugador para poder llegar a una pelota y poder salvar en términos defensivos que le produzcan carreras a tu equipo? Pues a través de todo este tipo de tecnología. Un ejemplo de ello, los Rays de Tampa Bay es uno de los mejores equipos en términos de desarrollo de lanzadores, y la verdad es que los lanzadores les gustaría estar allí por el caso de que tienen este tipo de tecnologías de biomecánica precisamente para desarrollar los pitchers. Sí, el ojo del halcón, por cierto, también lo tenemos en tenis. Así es. Y pues mide absolutamente todo lo que ocurre en la cancha, sin lugar a dudas, mucho más completo. Sin embargo, pues TrackMan es completo también. Sí. O sea, no, para nosotros es un avance totalmente significativo. Totalmente. Vamos ahora al tema, ¿no? de cómo será esto en la LVP. Todo lo que digamos acá pues va a ser especulación, porque no, todo esto no está aún en condiciones de campeonato, no está aún definido o regulado, pero incluso la instalación de lo que es el sistema TrackMan nos genera pues preguntas tales como quién tendrá acceso a estas estadísticas. Sí. Como vemos en MLB, tenemos una página bastante completa. Ustedes pueden encontrar en Baseball Savant, en Fangraphs, en todo este tipo de estadísticas. Y también tenemos estas aplicaciones o estas páginas para consultarlas. Sí. Pero hay que revisar acá cómo se va a manejar, si van a ser solo las transmisiones y obviamente los equipos, o si otras personas podemos tener acceso a esta información. Habría que revisarlo, ¿no? A mí me parece que lo más racional es que puedas tener acceso a todos. No lo digo en términos egoístas porque yo quiero ver las estadísticas avanzadas. Pero sí queremos. Pero sí queremos porque, bueno, la verdad es que en México son las transmisiones televisivas las que muestran en los juegos, puesto que es el ángulo de los batazos, el famoso cuadrito, todo este tipo de estadísticas. Pero por lo menos en la LVP sabemos que en la página oficial se consiguen este tipo de estadísticas, y también hay otras páginas que tienen el acceso a estadísticas, ¿no? Pero por lo menos en la oficial debería, porque si ya tenemos el BABIP, que es una estadística avanzada y es el promedio de bolas puestas en juego, pues me parece muy oportuno que pudieran complementar el BABIP con el porcentaje de líneas conectadas y también con el Spring Speed, porque ya vamos a tener este tipo de
métricas, ya podremos saber los grados de los batazos para saber si trata de una línea, ya podremos saber cuánto corre Ali Castillo. Entonces, si tenemos un jugador, yo te lo decía en estos días, Maris, tenemos un jugador como Ali Castillo y tenemos un jugador como Danry Vázquez, sabemos que Danry Vázquez es más de batazos de calidad, Ali Castillo más de infield hit, los dos pueden tener un BABIP alto, pero resulta que son características distintas de jugadores. Entonces, los fanáticos debemos saber. Y que cuando solo mides averaje, sabes, como que, porque hay quienes dicen, que estás queriendo decir, lo he leído, que el averaje no sirve para, no, es que no sirve para nada. No, todas tienen su utilidad. Solo que estas son complementos sí. para poder analizar y revisar qué tan efectivo y qué tanto te aporta un jugador. Así es. Y que es importante saber que las estadísticas avanzadas, precisamente por este ejemplo que estoy comentando del BABIP, no es bueno, no es recomendable evaluarlas individualmente, porque todas ellas sirven de complemento a la otra. Se alimentan entre sí. O sea, por eso, el BABIP solo no te va a decir absolutamente nada, pero ahora si vamos a tener acceso a este tipo de métricas, sería interesante ver, no solamente para las transmisiones, no solamente para los jugadores, para los equipos, en términos de estrategia, sino ahora también los analistas, los creadores de contenido, poder tener acceso y poder, pues, hablar con con más certeza y con más propiedad al momento de analizar a un jugador o a un equipo o la liga en general. Así es. Bueno, nos despedimos y me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a algunas de las reglas o las novedades en particular, digo novedades, Trackman y el programa antidopaje. Déjenlo en los comentarios. ¿Les gustan estas reglas? ¿No les gusta? Si les gustaría también que se hablara sobre el shift defensivo, a mí no me gusta, ya lo saben. De verdad, no me parece que fuera muy acertado acá en la liga venezolana, por lo que ya hablamos en términos de creación de carreras. Pero bueno, los vamos a leer en los comentarios y también me gustaría que nos dijeran si les gustó este tipo de espacio, porque si es así, pues lo repetimos para que Mari quiera hablar de Juan Soto. Entonces aquí nos caemos a golpes si Juan Soto merece o no los 500 millones, ¿no? Queremos hablar de muchos temas, pero vamos a ver cómo se va desarrollando el alcance de este video. Para lo cual, bueno, les damos las gracias por escucharnos por todo este tiempo. Si llegaron hasta este momento. Si llegaron hasta acá, gracias por habernos escuchado. Es un tema que evidentemente nos apasiona, todo lo relativo al béisbol, pero también a las reglas. Entonces, todo lo que tiene que ver con condiciones del campeonato, reglas, siempre vamos a estar sumamente pendientes porque básicamente es lo que va a regir a nuestra liga. Y tenemos que estar al día con todos estos temas y ver cómo ha funcionado en el béisbol de Grandes Ligas, para ver así y replicar y proyectar de cómo sería en nuestra liga. Así es, bueno, sin duda que esto representa un avance significativo, como ya lo decía anteriormente, será un nuevo béisbol, me atrevo a decir, en la liga venezolana y por supuesto, como lo comentábamos al principio del video, trataremos de llevar en la cobertura que se hace cada temporada de la liga venezolana contenido de este tipo, es decir, el proceso de adaptación de los jugadores. ¿Qué opinas del cuerpo técnico de los equipos? ¿Qué opinan incluso los fanáticos? ¿Qué opinan los analistas sobre cada una de estas reglas? Bueno, para despedirnos, ¿cuáles tus redes sociales, Mari, para que te sigan? En Twitter me consiguen como @MariOsorioAzul y en Instagram @MariAngel_Osorio. Bueno, ya tienen para que la sigan, mis redes, @KATHCAT piso béisbol en inglés. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a el canal de YouTube activando la campanita de notificación, porque si les gustó esto, pues vamos a seguir haciéndolo y para que les lleguen cada vez que hagamos los videos la notificación, tienen que suscribirse. Y hay algo muy importante para finalizar. Este tipo de tecnologías pues va a tener un impacto, como ya decimos, en el análisis de jugadores y también en las apuestas. Entonces, todos los que jueguen con BetSwing van a tener este tipo de estadísticas. Así sean las transmisiones, vamos a suponer que tengan más acceso. Usted está pendiente del juego, ve allí lo que está pasando y puede verificar todo este tipo de datos para que sean más acertados al momento de hacer sus apuestas deportivas. Así que es muy importante seguir a BetSwing en sus redes sociales e ingresar a su página web para que estén enterados de todo esto, ¿no? Así es. Porque en BetSwing
Creamos ganadores. Ya lo saben, tienen una promo todos los fines de semana sobre la mejor serie que tengan disponible de las Grandes Ligas. Y para participar, debes seguirlos en sus redes sociales y seguir las condiciones también que ellos establecen allí en el post referido a la promo. Y bueno, nos vemos en el próximo video, cuando nos quedemos a golpes por Juan Soto. Por favor. Gracias por escucharnos.